La grasa abdominal es algo que se acumula fácilmente y deshacerte de ella puede parecer una tarea prácticamente imposible. Puede ser que tengas la sensación de que no importa cuánto te esfuerces en el gimnasio o en tu dieta, esa grasa parece resistirlo todo. Es como si la grasa fuera Pedro Sánchez, el presidente de España. Resiste a toda costa. Seguro que sabes que la clave para perder peso y perder grasa es hacer dieta y ejercicio. Quizás incluso has intentado varias veces cambiar tu dieta y salir a correr varias veces por semana sin ningún éxito aparente y esto te ha frustrado y al final has abandonado. Si este es tu caso, este vídeo es para ti. Pues bien, tengo una buena y una mala noticia. La mala es que salvo que recurras a una liposucción, algo que no te recomiendo, ya que los resultados suelen ser temporales y puesto que los hábitos no cambian, la grasa vuelve a aparecer. No hay una forma rápida ni específica para eliminar la grasa de una zona concreta del cuerpo. Pero aquí viene la buena noticia. Hay dos estrategias realmente efectivas y sencillas para reducir la grasa abdominal. Y sorprendentemente no mucha gente parece usarlas. Primero, no está de más destacar que para perder grasa debemos tratar de seguir un déficit calórico. Evidentemente, si queremos tener una zona abdominal marcada y un cuerpo musculado, es fundamental combinar este déficit calórico con un entrenamiento de resistencia y un consumo adecuado de proteínas. Desde que en 1997 se publicara este estudio, sabemos que es más fácil perder grasa en ciertas partes del cuerpo que en otras, y tu genética determinará en qué partes del cuerpo te resulta más fácil perder grasa. Los investigadores de este estudio encontraron que aunque algunos individuos no almacenan demasiada grasa en la zona abdominal, en la mayoría de las personas la grasa abdominal es la última en desaparecer. Además, estos resultados fueron replicados en estudios posteriores, como este estudio de 2014. Mucha gente tiene miedo a hacer dieta y muchos se quejan de que les resulta imposible estar a dieta porque pasan hambre y al final acaban saltándose la dieta y volviendo al punto de partida. Pues bien, el primer consejo que te voy a dar es el de seguir una dieta ciertamente restrictiva en cuanto a los alimentos que puedes tomar, pero sin límite en la cantidad de dichos alimentos. Esto hará que cada día acabes completamente saciado, pero al mismo tiempo conseguirás perder peso. Evidentemente es posible que en algún punto de tu dieta tu cuerpo se adapte y dejes de seguir perdiendo peso y grasa. Una vez llegados a este punto deberás seguir con esta restricción de alimentos y deberás pasar a controlar la ingesta de los mismos. Pero bueno, en general esto será muy avanzado el proceso de recomposición corporal. Pasemos a ver los alimentos que debes eliminar de la dieta. Y no te preocupes porque al final la dieta que debes seguir se resume en una frase. Y créeme que al final todo va a tener sentido y será súper fácil de seguir. Primero tenemos que hablar de las bebidas azucaradas. Multitud de estudios como este de 2016, este otro estudio de 2017, este estudio de cohorte y este meta-análisis de 2021 que en total analizaron a más de 20.000 personas relacionan el consumo excesivo de bebidas azucaradas como los refrescos con una mayor acumulación de grasa visceral y una mayor circunferencia de la cintura. Por lo que si quieres perder grasa abdominal ya puedes dejar la Coca-Cola y cambiarla por agua. Pasemos a ver los productos ultraprocesados. Diferentes estudios como este estudio longitudinal de 2019 que analizó a más de 7.000 personas muestran que el consumo frecuente de alimentos ultraprocesados como snacks, dulces, comida rápida y bollería industrial está relacionado con una mayor circunferencia de la cintura. Ahora nos toca hablar del alcohol. Como apuntan multitud de estudios, como este estudio transversal de 2018 que analizó a más de 14.000 personas, el mismo estudio longitudinal de 2019 que vimos anteriormente que analizó a más de 7.000 personas o este otro estudio epidemiológico que analizó a casi 1.000 hombres, beber demasiado alcohol puede dañar tu salud de diferentes formas, incluyendo la acumulación excesiva de grasa abdominal. Pasemos a ver las carnes procesadas y carnes rojas, pescado azul, lácteos y huevos.
Como sabrás, todos estos alimentos son ricos en grasas saturadas y colesterol dietético. Eliminar su consumo nos ayudará enormemente a disminuir la grasa corporal y de paso a disminuir nuestro colesterol en sangre y el riesgo de sufrir las principales enfermedades crónicas que atacan al mundo occidental, como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la obesidad y la diabetes. Pasemos a hablar sobre las grasas, en concreto los aceites y grasas vegetales y animales. El aceite es pura grasa y cada vez que consumas aceite, aunque sea aceite de oliva, estás consumiendo grasa y grasas saturadas. Y es que sabemos que la grasa consumida se transforma de forma increíblemente eficaz en grasa en nuestro cuerpo. Cuando consumimos más carbohidratos de los que necesitamos en un momento dado, lo normal, nuestro cuerpo puede acumular estos carbohidratos en forma de reservas de glucógeno tanto en los músculos como en el hígado. Estas reservas pueden ser de aproximadamente 1 kilogramo y si están repletas, un corredor de maratón podría aguantar corriendo unos 30 kilómetros. Si la mayor parte de nuestras calorías provienen de grasas, todas las grasas que no usemos como combustible o energía, nuestro cuerpo también las acumulará en forma de reservas de grasas que almacenará en nuestros abdominales, glúteos, dedos, piernas, etc. Las diferencias con las reservas de glucógeno es que si la capacidad de reservas de glucógeno puede llegar a 1 kilogramo, las reservas de grasas pueden ser prácticamente ilimitadas, por lo que lo mejor que puedes hacer es reducir al máximo su consumo si quieres deshacerte de la grasa abdominal. Pero, ¿qué pasa si consumimos más proteína de la que nuestro cuerpo necesita? ¿Eres capaz de adivinar dónde se acumula esta proteína? En ningún sitio. Nuestro cuerpo no puede almacenar proteína. Al final del día, nuestro cuerpo retirará el nitrógeno de la proteína que no usemos. Nuestro hígado lo transformará en amoníaco y nuestro riñón lo desechará y expulsará de nuestro cuerpo. De esta forma, si bien en una etapa de definición y déficit calórico es importante consumir suficientes proteínas, también hay que ser consciente que una vez hayamos cubierto nuestros requerimientos, consumir más proteína no será mejor. Seguro que ahora estás pensando que antes dije que la dieta para perder peso podía resumirse en una frase. Pues te mentí. Se puede resumir en 3 palabras: alimentos vegetales integrales. Como apunta este estudio longitudinal de 2019 que analizó a más de 600 personas durante 2 años, una dieta basada en alimentos vegetales integrales promueve la reducción de grasa visceral. Además, esta dieta consiguió disminuir el riesgo cardiovascular y el riesgo de muerte de los sujetos que la siguieron. Cuando el famoso mago Penn Jillette sorprendió al mundo tras perder 45 kilos de peso, reveló que tras una visita a su médico, este le dijo que o bien pegaba un cambio radical en su dieta o no vería crecer a sus hijos. Tras este shock, Penn decidió escuchar a su médico y hacer exactamente lo que le dijera. I was really fat. I was American. They wanted to do a stomach sleeve on me. They wanted to force me medically to not be able to swallow as much. I decided to try something even more radical. I picked 2 weeks to eat a mono diet. And what I ate during that 2 weeks didn't matter very much, as long as it was just one thing and a whole thing and no spices, nothing. What I chose was potatoes because it's the funniest. And I ate 2 weeks of potatoes, and after that, my habits had changed. Durante los primeros 14 días de su dieta, Penn debía comer solo un alimento vegetal de su elección, y Penn decidió comer patatas. El truco estaba en que no podía añadir ni sal, ni aceite, ni grasas, ni nada de nada. Tenía que comer solo patatas. Eso sí, las podía cocinar como quisiera. Penn perdió algo más de 6 kilos de peso en esos primeros 14 días. Después de estos primeros 14 días, Penn empezó a introducir otros alimentos vegetales a su dieta, minimizando el consumo de grasas y productos procesados. El resultado fue una pérdida de peso de 45 kilos en 4 meses. Como comenta Penn, tras varias semanas sin comer productos altos en grasas, azúcar y sal, ya no sentía esa necesidad de consumir alimentos procesados y además en ningún momento de la dieta pasó hambre. Y lo mejor de todo es que tras estos 4 meses, los niveles de colesterol de Penn bajaron a unos niveles saludables. Pudo controlar su peso sin hacer demasiado ejercicio y físicamente se encuentra mejor que nunca. Ahora de vez en cuando sale con su familia a comer a un restaurante donde se da el capricho de comer productos no demasiado saludables, pero sigue basando su dieta en alimentos vegetales integrales. And right now it's been 17 months and I eat no animal products, no refined grains, extremely low
salt, sugar, and oil. I ate a lot of salads, fruits, occasional nuts. Nuts are the only thing you can get in trouble with. They'll give you a lot of calories. And one of the things I learned in this diet was, you can just not eat once in a while. And for 17 months, I've kept the weight off. Now, the studies will tell you that 2 years is the magic point. So I'm not quite there yet, but so far, the weight's staying off and I feel fantastic. Como apunta este estudio de 2021, las claves por las que una dieta basada en alimentos vegetales integrales puede ser una herramienta ideal para perder peso y grasa son una densidad calórica reducida, una reducción del consumo de grasas saturadas y eliminar el consumo de colesterol dietético. Si bien es cierto que siempre que sigamos un déficit calórico vamos a perder peso, como sugiere esta revisión sistemática de 2020, la mayoría de estudios donde se compara el uso de una dieta basada en vegetales integrales y una dieta omnívora para perder peso, el grupo de pacientes que usó la dieta basada en plantas obtuvo resultados significativamente mejores que el grupo de control. Hay que destacar que la mayoría de ensayos clínicos incluidos en este estudio analizaron a pacientes con sobrepeso, diabetes de tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Como apuntan los investigadores, estos resultados no son atribuibles a una dieta vegana basada en plantas, sino a una dieta basada en alimentos vegetales integrales. Y es que podríamos ser veganos y comer Oreos, patatas fritas y alcohol. Y como te puedes imaginar, estaríamos tirando nuestra salud por el retrete. Ahora que ya conoces cuál es la dieta más sencilla y efectiva para perder grasa, si quieres saber qué cantidad de proteínas deberías tomar cada día, algo importante sobre todo en etapas de déficit calórico para mantener la masa muscular, tienes que ver este vídeo de aquí.